Listo, entonces continuando, tenemos justamente la solución, ¿sí?, que encontramos ahorita, y entonces nos dio que más o menos K por T va a ser igual al logaritmo natural de T menos T inicial, perdón, temperatura menos temperatura ambiente sobre temperatura inicial menos temperatura ambiente. ¿Listo? Entonces justamente es la ecuación que tenemos ahí. Entonces permítame acá. Entonces justamente es esta ecuación. T menos T ambiente. ¿Listo? Que, sí, para tener presente. Entonces, de esa ecuación nos interesa realmente conocer tres expresiones. Y entonces, de esta ecuación, yo necesito despejar acá al tiempo y a la temperatura T. Entonces, cuando en un problema ustedes le pregunten por K, entonces justamente K puede ser igual a 1, ¿sí?, sobre más o menos T por el logaritmo natural de T menos T ambiente sobre temperatura inicial menos temperatura ambiente. ¿Listo? Entonces, tenemos, por ejemplo, esta primera expresión. Esta primera expresión nos va a ayudar a calcular justamente a la constante K para el caso que justamente, valga la redundancia, necesitáramos conocer acá. Si necesitáramos conocer al tiempo, entonces pues para el tiempo va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Queremos conocer al tiempo T, entonces para conocer al tiempo T, ¿sí?, entonces simplemente voy a tener que escribirlo así. Entonces, si usted le piden un problema a calcular el tiempo, pues el tiempo simplemente va a ser 1 sobre más o menos K. ¿Listo? Aunque aquí sí hay pues una discrepancia de signo, pero bueno, porque un tiempo negativo no tendría sentido, pero eso hace parte pues de lo que uno vaya pensándose en el problema. ¿Listo? Entonces ya saben que cuando es calentamiento generalmente uno toma el signo positivo, y cuando es enfriamiento pues toma uno el signo negativo. ¿Listo? Para calcular, por ejemplo, la K. O simplemente para no confundirnos, simplemente voy a quitar esto. Voy a dejar simplemente así. Y ahorita hacemos un problema y les digo cómo es el uso de los signos. Entonces esto simplemente hace lo mismo. Temperatura menos temperatura ambiente sobre temperatura inicial menos temperatura ambiente. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos temperatura inicial menos temperatura ambiente. Y lo otro es hallar esta T. ¿Listo? Y para despejar esa T, pues voy a hacer el desarrollo acá.
tengo logaritmo natural de t menos ta sobre t inicial menos t ambiente igual a más o menos k por t. ¿Listo? Entonces, necesito quitarme eso, entonces la manera correcta es justamente utilizar aquí una exponencial. Las exponenciales nos van a hacer quitar los logaritmos y entonces me quedó esta expresión. ¿Qué expresión queda? T menos TA igual a E más o menos K por T. ¿Listo? Y aquí simplemente tengo pues T inicial menos TA. ¿Listo? Entonces esta la voy a dejar en paréntesis por una razón. Entonces este término aquí quedó dividiendo. Entonces simplemente usted lo va a pasar al otro lado a multiplicar. ¿Listo? Usted tiene este término acá y precisamente ese término usted lo quiere llevar a multiplicar. A ver si lo puedo. Ya. Entonces aquí pasó a dividir. Está dividiendo, perdón, y pasó a multiplicar. Listo. Entonces este menos TA que está restando va a pasar a este lado a sumar. Entonces simplemente pasamos a sumar. Y de esta manera, entonces, permítanme escribirlo mucho mejor. Tenemos que para el cálculo de la temperatura usted va a tener que T va a ser igual a la temperatura ambiente más la temperatura inicial, ¿cierto? Menos la temperatura ambiente por E más o menos K por T. ¿Listo? Perfecto. Entonces ahí ya tenemos justamente esas tres expresiones y esas tres expresiones nos van a ayudar a calcular tres cantidades de interés que pueden ser la constante K o el tiempo o simplemente la temperatura T. ¿Listo? Entonces tenemos tres expresiones que debemos utilizar pues para problemas reales. Noten que pues todo esto se desprendió justamente de la teoría de ecuaciones diferenciales lineales y pues en este caso pues se utilizó el método de separación de variables para resolver un problema de conducción térmica. Ahora les voy a compartir otra vez mi pantalla acá. Segundo. Listo. Entonces, listo. Entonces ya aquí tengo una especie, mejor dicho, tengo una simulación. Pues esa simulación lo que permite, ¿sí? Es justamente pues mirar el comportamiento de esto que les acabo de mostrar, pero pues de alguna manera simulada. Y les puedo mostrar la gráfica. Esa gráfica va a ser una gráfica, si ustedes leen con cuidado, es una gráfica de
temperatura versus tiempo, ¿listo? Entonces simplemente tengo una gráfica que me va a describir cómo va a ser la temperatura respecto al tiempo, que es justamente el problema que nosotros pues queríamos mirar el día de hoy. Entonces, en ese problema de temperatura versus tiempo que nosotros queremos, espere que me escribieron, a ver que me escribieron, sí, listo. Entonces, en esa gráfica de temperatura versus tiempo, pues nosotros tenemos justamente este sistema que está aquí como en color gris, ¿sí? Justamente pues es, este sistemita acá justamente es la ollita, ¿listo? Piénselo así. Entonces, la temperatura ambiente va a estar mediada por este número. Entonces, supongamos que tenemos una temperatura ambiente de 10 grados, ¿listo? Aquí le ponen otro nombre, le ponen TO, pero no debe confundirse porque ya les dije que nuestra temperatura ambiente es efectivamente la TA, ¿listo? Que es temperatura de ambiente. Justamente nosotros tenemos esta temperatura que está en este recuadro, dice 10 grados centígrados. Supongamos que en estos momentos, no sé, podríamos buscar cuál es la temperatura de Bogotá, ponerle tal vez 14 grados, ya estamos. Entonces, estamos a 14 grados Celsius, sí, 14 grados centígrados. Y esta temperatura T, sí, que dice que es de 20 grados, pues va a ser justamente pues la temperatura inicial. ¿Listo? Es decir, que esta temperatura que nosotros tenemos, esta de aquí, es la que nosotros llamamos temperatura inicial, pero esta temperatura de acá es la que nosotros llamamos temperatura A. ¿Listo? Entonces esta temperatura inicial es con la que arranca la ollita, y pues la temperatura A es justamente el cuarto en el que estamos encerrados, que pues en este caso podría ser, por ejemplo, la cocina. ¿Listo? Entonces, para que quede claro eso. Listo. Aquí tengo otros parámetros, ¿sí? Que es, por ejemplo, la masa y el volumen. Entonces usted puede variar esos parámetros porque la relación entre masa y volumen le va a dar la densidad. Entonces usted puede tener la densidad de su objeto, ¿listo? Entonces un objeto más denso pues debe tener más masa, ¿listo? Sí, pero al parecer, venga, quieren revisar acá una cosita. Vamos, si pongo 50, entonces 5.6, si pongo 100, 11.2. Entonces, discúlpeme, 50. Entonces está dando la misma densidad, ¿listo? Entonces, aquí simplemente es que usted tiene más masa, ¿listo? Pero la densidad del objeto va a ser la misma, ¿sí? Entonces, tiene un objeto con la misma densidad, simplemente es que usted puede ir cambiando la masa, ¿sí? Ahora, si cambia acá el volumen, por ejemplo, a 10, pues también aquí automáticamente le cambia la masa. Entonces, se da cuenta que la densidad, mire, la densidad es prácticamente para un objeto de 9 gramos, para un objeto que ocupa 1 centímetro cúbico, pues la densidad va a ser de 9. ¿Listo? Es decir, de 9 gramos sobre centímetro cúbico. Eso es una medida de la densidad. ¿Listo? Entonces, supongamos que aquí hay papas con esa densidad. ¿Sí? Ahora, lo que sí es importante es que usted puede tener más papas, pero tiene la misma densidad. ¿Sí? Entonces, simplemente tenemos esas variables para poder modificar. Pero a nosotros nos interesan las temperaturas porque pues generalmente nuestro problema que abordamos está en términos de la temperatura. Pero en esta densidad va a estar inmersa o va a estar metida justamente en esa constante que llamamos constante K. ¿Listo? Y por otro lado aquí tenemos el dQ sobre dt, que es dQ sobre dt, justamente es el calor que le voy a suministrar al sistema. ¿Listo? Entonces me dice que 50 joules sobre segundo. Generalmente ustedes no miran en un recibo eléctrico ese joule sobre segundo,
recibe el nombre de potencia y el nombre de potencia está en kilowatts o en watts. ¿Listo? Entonces, un joules sobre segundo es un vatio de energía. Entonces, ¿qué es un watt? Pues simplemente es cantidad de energía sobre tiempo. Es decir, qué tanta energía le está entregando un sistema respecto al tiempo. ¿Y por qué es importante esa unidad? Porque generalmente cuando usted mira su recibo de electricidad, usted le van a dar ese recibo y se lo están cobrando por kilovatio hora. Es decir, qué tanta potencia le está entregando a usted en determinado tiempo la persona o el encargado de suministrarle a usted la energía eléctrica. Y lo mismo, si usted tuviera su recibo de gas, pues se va a dar cuenta que ese recibo de gas también va a estar dado en términos de unidades de energía, porque le está diciendo qué tanto de ese gas se le fue entregado durante el mes. Entonces es importante, por ejemplo, tener en cuenta pues los tiempos de cocción, que hay gente que los deja mucho más tiempo, menos tiempo. Y entonces pues uno dice, ah, pues sí, es que lo deje 5 minutos más, sí, pero multiplique esos 5 por ejemplo, supongamos que usted ve en un conjunto y todas las personas dicen que van a dejar 5 minuticos más la olla, entonces multiplique esos 5 minutos, ¿sí? Por un edificio donde hay 20 apartamentos, entonces ahí ya van 100 minutos, y por ejemplo por una ciudad como Bogotá, que posiblemente tiene unas 500.000 unidades de vivienda, ¿sí? No exageremos, simplemente si tenemos 100.000 unidades de vivienda, pues ese tiempo ya se convirtió prácticamente en 10, perdón, entonces eso generaría un consumo adicional en una ciudad de 3.000 horas más de energía. Entonces, pues 3.000 horas más de energía es harto, ¿no? Entonces, bueno, eso como para tener en cuenta de que con todo esto uno puede hacer cálculos y puede hacer unas estimaciones, y pues las estimaciones son lo que permiten precisamente ahorrar bastante energía. Pues en este caso simplemente es una ecuación diferencial. Entonces, bueno, entonces cuando la fuente está prendida dijimos que íbamos a utilizar el signo positivo. Entonces miremos qué está pasando. Entonces la gráfica nos muestra que justamente, irlo analizando con detalle, esta gráfica nos indica que arrancó desde 20. ¿Por qué arranca desde 20? Porque justamente la temperatura inicial, o perdón, arrancó desde 14, la temperatura inicial, perdón, arrancó desde 20, sí, la temperatura con la que arrancó este sistema fue de 20 grados. Ha ido aumentando, mire, ahora está en 49.4. Va aumentando 50, 51, 52, 53, 54. Entonces ahí ya está como frenándose. ¿Por qué se frena? ¿O por qué se mantiene esa temperatura constante? Porque imagine usted, por ejemplo, cuando usted tiene agua y la pone a hervir, a uno generalmente le enseñaron que el punto de ebullición del agua es a 100 grados centígrados. Es decir, que por más que usted le invierta más energía, la deje ahí 10 horas, la temperatura no va a superar ese límite. ¿Listo? Ese límite es un límite de transición de fase, entonces ese límite no se puede superar, simplemente llegó hasta 100. En este caso el límite al parecer simplemente llegó hasta 55.6. ¿Listo? Entonces por más que usted cocine y cocine y siga cocinando ahí, no va a pasar de ese límite. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué pasa cuando el signo es negativo? Pues el signo negativo significa que esta fuente que tenemos acá ya no debe existir, es decir, no hay esa fuente, entonces desaparece la fuente. Ahora, en este caso es el problema inverso. Nuestra temperatura inicial es de 55.6 y debemos mirar que como ya no hay ningún tipo de fuente que me esté dando energía para calentar o cambiar la temperatura del objeto, pues lo que yo debo hacer simplemente es enfriarlo, ¿sí? ¿Y cómo lo enfrío? Pues simplemente desconecté, ¿sí? Y es lo que generalmente pasa cuando usted apaga su estufa, pues efectivamente lo que sucede es que los alimentos empiezan a enfriar. Hasta donde uno espera que se enfríen, justamente hasta la temperatura ambiente, es decir, que entre en un equilibrio térmico.
Entonces vamos a ver eso. Entonces ahí comenzó, mire, a decrecer, a decrecer, a decrecer, a decrecer, a decrecer. Y mire que ya está por debajo de los 20, mire. Aquí había arrancado con 20, ¿sí? Aquí había arrancado con 55.6, fue disminuyendo, fue disminuyendo, fue disminuyendo. Mire, ya está por debajo de los 20. ¿Por qué? Porque el sistema lo que va a hacer es alcanzar el equilibrio térmico. Es decir, va a llegar a los 14. ¿Listo? Entonces justamente ese comportamiento es el que tenemos ahí, mire. Entonces justamente, pues para este tipo de análisis, lo que tengo es justamente el aumento de la temperatura y cuando disminuye y justamente ese límite va a ser 14 grados. ¿Listo? Entonces en esta región fue cuando la constante era positiva y en esta región cuando la constante K es negativa. ¿Listo? Entonces lo que hablábamos ahorita es que precisamente en una región va a tener un positivo y en otra región va a tener un negativo. ¿Listo? Entonces yo puedo pausar acá. Listo. Entonces, si la temperatura ambiente es muy pequeña, por ejemplo de 2 grados, pues uno espera que ella siga disminuyendo, mire, siga disminuyendo, siga disminuyendo. ¿Listo? Mire, ahí, por ejemplo, tenía su alimento y entonces lo metió a la nevera. Sigue disminuyendo, ¿sí? Listo. Y entonces, por ejemplo, aquí, que yo les decía, pues tenemos los 50 joules sobre segundo, y entonces está aumentando cuando hay precisamente fueguito, ¿sí? Y entonces ahí está alcanzando la estabilidad, ¿sí? Y entonces usted le puede dar más fuego, pero pues eso va a depender de muchas cosas. Y entonces si ahí sigue aumentando, si ahí usted aumentó el fuego, entonces supongamos que ahí simplemente tenía un alimento que se estaba cocinando y pues simplemente lo estaba haciendo en un fogón con poca potencia y lo cambió a un fogón más grande, ¿no? Que es pues generalmente lo que ocurre. Entonces por eso simplemente tengo estos cambios de esta temperatura, pero justamente cuando yo cambio o apago mi fuego, ¿sí? De pronto acá le puedo dar más. Entonces simplemente cuando usted apaga, comienza a decaer, ¿listo? Entonces mire ese comportamiento. Aumento, aumento, decae, ¿sí? Entonces justamente todo este tipo de gráficas lo que impulsan es precisamente hacer un análisis, ¿sí? ¿Listo? Justamente son gráficas para hacer análisis de efectivamente lo que está pasando, ¿listo? Entonces, bueno, eso es lo que pues generalmente les quería pues comentar respecto a la ley de enfriamiento de Newton. Y pues debemos hacer algunos ejercicios justamente pues para identificar cómo es ese comportamiento que podríamos llegar a tener pues para los diferentes problemas prácticos. Y pues en este caso, discúlpenme acá un segundo, ¿sí? Tenemos un problema práctico como el siguiente. Entonces en ese problema práctico tenemos justamente, mire, una ley de enfriamiento de Newton, ¿listo? Entonces me dice lo siguiente, el siguiente problema es este. Dice que hay un termómetro, entonces hay un termómetro, ese termómetro se saca de una habitación con una temperatura de 70 grados centígrados. Entonces usted, mejor dicho, tiene una temperatura del termómetro que es de 70 grados centígrados. ¿Listo? Y después dice que la saca al exterior donde la temperatura ambiente, es decir, ya nos dan la temperatura ambiente es de 10 grados centígrados. ¿Listo? Después dice, entonces dice, después de 0.5 minutos, entonces después de 0.5 minutos, el termómetro marca 50 grados centígrados. Ah, entonces, ¿qué está pasando? Mire. Entonces toca primero imaginarnos la situación problema, ¿sí? Entonces toca imaginarnos nuestra situación problema. Entonces, les voy a compartir acá el tablerito, listo.
Y entonces simplemente tengo que hacer primero mi representación de la situación problema. ¿Cuál es mi situación problema? Usted tiene un cuarto. Aquí hay un termómetro y entonces le dice, mire, cuando usted saca ese termómetro, en ese preciso momento está registrando 70 grados centígrados. Listo. Pero cuando usted saca su termómetro, hay un... Usted lo saca de ese cuarto y entonces lo saca a un medio, ¿sí? Entonces ese medio va a estar a 10 grados centígrados, es decir, que la temperatura del cuarto más grande va a ser de 10 grados centígrados. Entonces esta va a ser la temperatura que llamamos la temperatura ambiente. ¿Listo? Entonces la temperatura ambiente es de 10 grados centígrados, pero la temperatura de su termómetro justo en el momento que usted lo va a sacar es de 70 grados centígrados. Entonces esta va a ser nuestra temperatura inicial. ¿Listo? Entonces ya tenemos a TO y a TA. Y entonces mire lo que dice. Le dice, mire, este termómetro justo cuando ha pasado 0.5 minutos, es decir, 0.5 minutos es lo mismo que 30 segundos. ¿Sí? Lo vamos a traer en segundos, entonces 30 segundos. Entonces pasó de estos 70 grados centígrados a una temperatura T que ahora es de 50 grados. Pues tiene todo el sentido, ¿no? Porque si usted está en un cuarto que está a 70 grados, saca su termómetro a un cuarto que está mucho más frío, pues usted espera que el objeto comience a enfriarse, valga la redundancia. Entonces usted espera tener el comportamiento que pues, les mostré ahorita en la gráfica y es justamente que debemos esperar este comportamiento. Entonces una temperatura de 70 grados y con el tiempo debería llegar a la temperatura ambiente. Lo que pasa es que en un punto intermedio por acá me están diciendo es que para 30 segundos esa temperatura fue de 50 grados centígrados. Entonces me van a hacer una siguiente pregunta, entonces debo mirarla con cuidado y la pregunta es la siguiente. Entonces la pregunta, se las leo, dice ¿cuánto marca el termómetro pasado un minuto? Entonces, ¿cuánto va a marcar el termómetro pasado un minuto? Es decir, en pocas palabras me van a preguntar, justamente es, bueno, cuando pase un minuto, es decir, entonces aquí la pregunta en rojo, cuando pase un minuto, es decir, cuando pasen 60 segundos, ¿cuánto vale la temperatura T? ¿Listo? Entonces esta es la pregunta. Bueno, entonces generalmente, mire que en este caso me están dando, en el problema me están dando una, dos, tres temperaturas y me están dando el tiempo. Entonces, esta ecuación es para esperar la temperatura, pero es que la temperatura T ya la conozco porque la temperatura T me dice que son 50 grados centígrados. ¿Listo? El tiempo ya me lo dan porque el tiempo son los 30 segundos y entonces lo que debo hallar es la constante K. ¿Sí? Entonces, claro, necesito hallar la constante K, o sea, en pocas palabras, necesito saber cómo es el intercambio de calor con el medio para asimismo poder conocer justamente la característica que me va a decir si efectivamente voy a tener una constante que me va a generar una variación respecto al tiempo de enfriamiento o de calentamiento. Entonces, simplemente voy a coger esta ecuación y voy a reemplazar. Entonces, reemplazar simplemente es coger los daticos y ponerlos en esta ecuación. Entonces ya sé que esto es 1 sobre t por logaritmo natural. ¿De quién? De t menos ta sobre t inicial menos ta. ¿Listo? Y entonces voy a reemplazar.
Entonces es 1 sobre 30 porque pues el tiempo ya me lo están dando, entonces sería 1 sobre 30 por el logaritmo natural de la temperatura. Entonces la temperatura es la letra T, 50 grados centígrados, entonces 50 menos la temperatura ambiente es justamente 10 grados, entonces 50 menos 10 dividido T inicial, pero T inicial vale 70 grados, justamente fue cuando saqué el termómetro del cuarto, 70 menos TA, que es la temperatura ambiente, que es otra vez 10, y entonces usted se da cuenta que al hacer este cálculo usted tiene que 50 menos 10 le da 40, entonces usted pone aquí 40, y 70 menos 10 le da ¿cuánto? 60. Listo. Entonces usted va, entonces vamos a tener aquí 60. ¿Listo? Y entonces usted ahora tiene que hacer el respectivo cálculo, y entonces vamos a hacer ese cálculo aquí, por ejemplo. Entonces permítame, aquí ya les compartí, entonces justamente, por ejemplo, me puedo ir aquí a hacer el cálculo. Entonces este cálculo me dice que es 1 sobre 30 por logaritmo natural de, ¿de cuánto fue que dijimos? Bueno, eran 50 menos 10, entonces de 40 sobre 60. Eso les va a dar un numerito, y eso significa que justamente su constante va a ser negativa. Mire, salió naturalmente, es decir, que uno debe escoger la constante como con signo negativo. ¿Por qué? Porque se está enfriando. Listo. Entonces ese valor fue de 0.01351. Entonces voy a escogerlo con estas primeras cifras. ¿Listo? Entonces 0.01351. Entonces ahora el problema simplemente me dice lo siguiente. Ya ayer el valor de K, 0.01351. No se enrede con el signo. No se enrede con el signo. Entonces usted ahora le preguntan, bueno, si usted ya dio su constante que fue 0,013, bueno, el número que nos dio, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿cuánto es la temperatura pasados 60 segundos? Entonces esta sí la debo utilizar. ¿Por qué? Porque me están preguntando cuánto vale esta temperatura T pasados 60 segundos. Entonces simplemente voy a reemplazar. Entonces T es igual a TA, que es 10 grados, más T inicial, que fueron 70 menos 10, ¿sí? 70 grados menos la temperatura ambiente, que son otra vez 10, por E, y entonces acá va con signo negativo porque es enfriamiento, menos el número que nos dio, ¿sí? Entonces el número que había dado, entonces permítame acá lo calculo. Listo, entonces había dado 0.01351, entonces 0.01351 multiplicado por T, que es un minuto, es decir, 60 segundos. Listo. Y entonces hacemos esa operación. Entonces aquí 70 menos 10 nos da 60. Listo. Y entonces simplemente me voy aquí. Y entonces voy a poner ese valor. Entonces nos dio 10 más paréntesis 70 menos 10 por la exponencial, ¿sí? Y el valor que nos había dado, que era menos 0.1351, uy, me falta un 0, 0.01351 por 60, ¿listo? Entonces, mire, esto fue lo mismo que les puse en el tablero, de una temperatura de 36.67 grados, es decir, que cuando usted saca ese termómetro que está en un cuarto a 70 grados centígrados y pasa un minuto, la temperatura que le va a registrar es de 36.67 grados.
¿Listo? Entonces sería la respuesta pues para ese problema, ¿sí? Entonces para que ustedes por favor lo tengan muy presente pues para este caso. Listo. Entonces así es como de alguna manera ¿qué? Se resuelven este tipo de problemas, ¿sí? Y entonces uno simplemente puede jugar para buscar el tiempo, la temperatura, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver uno donde nos pregunten justamente sobre el tiempo, ¿sí? Cómo para hallar, por ejemplo, el tiempo que se demora, ¿listo? Entonces, espere, ¿qué pasó acá? Entonces, permítanme acá. Listo, no sé si todavía estoy en la reunión porque se me escondió la barrita de Zoom. Ok. Ah, listo, ya me apareció. Listo. Voy a dejar acá de compartir. Listo. Entonces, quedaría otra pregunta, por ejemplo, bueno, y si yo tengo el mismo termómetro y entonces justamente quiero pasar ahora desde una temperatura de 70 grados a una temperatura de 20 grados centígrados, ¿cuánto tiempo le va a tomar? Entonces, justamente para eso tendríamos la otra ecuación, ¿no? Entonces, tendríamos esta ecuación, ¿sí? Que utilizarla. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿cuánto tiempo me demoro sacando mi objeto que tiene 70 grados y que alcance una temperatura, por ejemplo, de 20 grados? Entonces, simplemente va a ser 1 sobre pues, lo que nos dio ahorita el número aquí, que fue 1 sobre 0.01351, entonces 0,01351 logaritmo natural. Entonces lo que le estoy diciendo, bueno, si mi objeto alcanza una temperatura de 20 grados, mi temperatura ambiente fue de 10, lo saqué a una temperatura inicial de 70 a un cuarto que está a 10. Entonces, ¿cuánto tiempo le demora o cuánto tiempo le toma precisamente para pasar de los 70 grados a los 20 grados? Porque ya nos dimos cuenta, por ejemplo, que para pasar de 70 a 50 le tomó 30 segundos, ¿cierto? Y para pasar de 20 a 70, de 70 a 20, ¿cuánto tiempo le va a tomar? Entonces hacemos la operación y ese número va a ser muy rápido. Ya les digo cuánto da 1 dividido 0.01351 multiplicado por el logaritmo natural de 20 menos 10 que es 10 y 70 menos 10 que da 60, ¿sí? Y eso justamente va a dar 132 segundos. ¿Listo? Entonces dio 132 segundos. Entonces,